Hola, bienvenidos a Rendija de Luz. Y hoy nos encontramos en un maravilloso lugar, como ustedes lo pueden ver a los lados, acá atrás, en Tajamar. Y tenemos un invitado especial, que él es el médico veterinario zootecnista Javier Carballar. Él es el director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas en Quintana Roo y Bancro. Hola Javier, muchas gracias. ¿Qué tal? No, pues gracias a ti por esta invitación y estamos listos para platicar sobre los cocodrilos. Ahora vamos a hablar de un tema también muy interesante porque hemos estado hablando de especies sombrillas, de especies emblemáticas, y estas especies, como hemos hablado del tiburón, hemos hablado del tiburón ballena, ahora vamos a hablar de los cocodrilos. Y lo que todos ustedes de alguna forma han querido saber, pues vamos a hablar de estas especies que incluso la tenemos aquí atrás nadando. Javier, ¿qué nos puedes platicar de estas especies? Pues mira, los cocodrilos tienen millones de años sobre la faz de la Tierra. Son una especie muy importante en los ecosistemas donde ellos habitan, son los humedales, son los depredadores tope de ese ecosistema. Tienen funciones muy importantes de las cuales platicaremos ahorita. Exactamente, y en ese sentido, ¿por qué los cocodrilos son importantes dentro de estos ecosistemas? Y en este caso, como tú lo acabas de decir, alrededor de los manglares, ¿cuál es la función de ellos dentro de este ecosistema? Mira, estos reptiles son, primero, depredadores tope de este ecosistema, es decir, controlan las poblaciones de otras especies. Los seres humanos, aprovechando esto, los pescadores, por ejemplo, dicen que en donde hay cocodrilos hay buena pesca. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el cocodrilo es un indicador de la salud del ecosistema. Si hay cocodrilos, quiere decir que hay hábitat, hay especies, hay alimento. Esa es una de estas razones. Pero las funciones que desarrollan los cocodrilos son, digamos, que los ingenieros naturales de los humedales. Ellos mantienen canales, flujos de agua que mantienen vivo, que mantienen esta diversidad biológica en los humedales. La sola presencia del cocodrilo mantiene estos flujos hídricos que son importantes, además que también pues depositan materia orgánica de sus desechos y todo lo van depositando. En donde hay cocodrilos encontramos esta diversidad, ¿no? Sí. Amplia de especies, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo la población en general puede identificar cuando, y además qué especies tenemos en esta parte de la región, y cómo podemos identificar cuál de las que estamos viendo es la especie? Mira, aquí tenemos dos especies, una de ellas es el cocodrilo de pantano o cocodrilo Moretti, la otra es el cocodrilo americano o cocodrilo de río. El cocodrilo de pantano, como su nombre lo dice, lo encontramos más en tierras adentro, en zonas de pantano, zonas más cerradas, vegetación más densa. El cocodrilo de río, por lo contrario, lo encontramos en las zonas costeras. Una de las grandes diferencias es justamente el lugar en donde habitan. El cocodrilo que vive en la zona costera anida como la tortuga marina, anida en la arena. Entonces, no hacen montículos como si lo hace el cocodrilo Moretti o el de pantano, que vive en zonas de mucha vegetación, y ellos lo que hacen son enormes montículos donde ahí depositan sus huevos. Y físicamente, el cocodrilo americano de río es más claro, el hocico es más largo, más delgado. El cocodrilo de pantano, su hocico es más ancho, su color es más oscuro. Más ancha La base del cráneo, no tan largo. Y ahí podemos hablar inclusive de una especie de adaptación al alimento. El Moretti come más, por ejemplo, cangrejos, tortugas, y necesita unas mandíbulas más fuertes para romper esos caparazones. En cambio, el cocodrilo de río, que vive más en las zonas costeras, peces, prácticamente peces. Mira qué interesante. Pensamos que los cocodrilos comen lo mismo y no, o sea, son especializados también dentro de sus estructuras, ¿no? Correcto, se han ido adaptando al hábitat.
Y en ese sentido, ¿cómo es la situación, ya que estamos en un ecosistema alrededor de manglar y del otro lado está la costa? Mucho se dice en Cancún, porque esto pues también tenemos alrededor toda la parte urbana. Mucho se dice que ha crecido la población de cocodrilos dentro de la laguna Nichupté. ¿Sabes tú cómo es la situación en este momento? Sí, es una equivocación, es una percepción que tiene la gente porque ve cocodrilos de repente en zona hotelera, cerca de marinas o de restaurantes y se llevan una impresión de que si vieron 4 en un pedacito, Ya creció. haces la cuenta de todo lo que hay alrededor y no es así. Hemos estudiado la población de cocodrilos desde el año 2000, eh, con sus altas y bajas, no siempre con la misma consistencia por la falta de recursos, pero las poblaciones de cocodrilos en el sistema lagunar, Nichupté en Cancún, se mantienen, digamos que estables a la baja. Hemos perdido muchos adultos, ahora vemos menos adultos que antes. Los biólogos, los especialistas en cocodrilos, lo que hacemos cuando estudiamos al cocodrilo es la tasa de encuentro. Eso es lo que a nosotros nos da ese rango. Decimos, estamos encontrando tantos cocodrilos por kilómetro. También es importante la estructura de tallas. Sí. Pero entonces se ha mantenido parecido y un poco a la baja. Son tasas de encuentro bajas comparadas con otros sistemas lagunares de México, de América. Estamos hablando de prácticamente la tasa de encuentro está en 1, 1.2, 1.3, cuando en otras zonas lagunares de 3, 4 cocodrilos por kilómetro es normal. Fíjate, qué interesante, ¿no? Ahora, los cocodrilos los podemos encontrar solo en la laguna, los encontramos en estos cuerpos que han quedado ahora sí que atrapados, o dónde más los podemos ver. Decía un amigo que en toda la parte continental podríamos encontrar un Moreletti en cualquier charco, casi en cualquier cenote, porque estos lo que utilizan es cuando vienen estas lluvias fuertes, torrenciales y sube el nivel de agua, ellos aprovechan para moverse, para desplazarse. Los juveniles y subadultos para encontrar sus territorios, pero ese es el momento en el que ellos se mueven. Por el contrario, los cocodrilos americanos o de río, sí, lo hacen por la costa, inclusive a veces lo hacen nadando en el mar, sí, y se nada un poquito en el mar. Bueno, aquí tenemos una laguna arrecifal, ¿no? Entre el arrecife y la costa. Ellos nadan y buscan otras entradas en algunos otros manglares o llegar a otros cuerpos enormes, sí, lagunares para vivir. Sí, además es verdad, ha habido reportes donde pues a todo dar andan por la costa ellos nadando, ¿no? Sí, ellos están buscando siempre una nueva área para sobrevivir, para encontrar un hábitat disponible para ellos y están siempre en esa búsqueda, ¿no? Cuando lo encuentran, ahí se quedan. Es normal, por ejemplo, que en algún lugar donde haya un cocodrilo adulto grande, que se volvió un problema, digamos, por alguna razón, ese cocodrilo tiene que ser extraído de ese lugar. Pronto encontramos ahí 3 o 4 subadultos o juveniles que van a llegar a ocupar ese lugar. Porque nicho que es desocupado, pues es ocupado. Es ocupado, sí. Alguien lo va a ocupar, ¿no? Alguien lo va a ocupar. Oye, Javier, ¿nos puedes platicar en este momento qué estudios están realizando o qué proyectos tienen con respecto al, pues sobre todo al estudio de estas especies, vamos? Mira, hay muchos estudios muy interesantes. Uno, como viven en hábitats donde a veces los humedales, los manglares son receptores de todo el agua que viene del continente, ahí encontramos a veces herbicidas, plaguicidas, metales pesados. El cocodrilo es un indicador. Así. Entonces es un tipo de los estudios que se hacen es para justamente conocer qué tantos esos conceptos, esas acciones están afectando a los cocodrilos. Otro es genético, porque se ha encontrado que estas dos especies coinciden, conviven en Quintana Roo de manera simpátrica. Esto quiere decir especies diferentes coinciden en un mismo hábitat, y ya los estudios y el avance tecnológico nos permite llegar al genoma de estas especies y vemos que son prácticamente híbridos, no son especies puras. Si queremos un acutus
puro, tenemos que ir a Cozumel o tenemos que ir a Chinchorro. Ahí encontramos cocodrilos que son 100% acutus y esto nos está llevando probablemente, ahorita de entrada, que sea un linaje distinto. Que sea una subespecie, no lo sé todavía, o que pudiera llegar a ser una especie distinta. Sí, podría ser, ¿verdad? Podría sí. ser. Mira qué interesante. Son procesos que de alguna forma es bueno que la población en general lo conozca, sepa, y es parte del trabajo que ustedes están haciendo. Seguramente cuando tengan ya resultados, los vamos a invitar a que nos den parte de esta información, porque lo dijiste tú, ¿no? Nosotros coexistimos con ellos, somos parte de esta gran comunidad. Y ese es el último punto fundamental. No solamente estudiar las poblaciones, saber cómo se encuentran, sino esta relación humano-cocodrilo. Estamos tratando de tener un desarrollo sustentable. En el desarrollo sustentable están los hábitats, están las especies que viven en esos hábitats. Afortunadamente tenemos una especie de reptil que vive en estos ambientes que no es depredadora del ser humano. Exacto. Ellos tienen sus vidas, tienen a sus presas, nosotros es más somos sus principales depredadores, nos temen. Y la única manera en la que no nos temerían es si los comenzamos a alimentar, cosa que sucede. Entonces el cocodrilo se adapta y aprende que este primate me acerco a él y me alimenta. Encuentro comida si me acerco a él. Entonces un día, en alguna ocasión, en la noche, que ya ha pasado, el cocodrilo se puede confundir y decir esto que cayó aquí no es la comida que me aventaron, sino es el pie de una persona o la mano de alguien. Pero el cocodrilo, a contrario a nuestras fantasías, el de aquí no agarra a un ser humano y llegan varios y lo desmembran. No, eso pasa con el cocodrilo del Nilo, que es un depredador tope, que se alimenta de mamíferos grandes, una vez al año, a veces es lo único que comen. Entonces sí es un asunto ahí muy peculiar, pero ese no es el comportamiento de los cocodrilos en América. Y en esa nos trae a la última pregunta, es ¿qué le recomendarías a la población? Porque si bien es cierto lo que tú dices, en los reportes que tenemos es que atacó un turista, esa es parte de lo que de repente vemos, una, y la otra es que se le da de comer, o en algunos lugares, restaurantes de la zona hotelera, se les da de comer y dicen que está permitido. Entonces, como población, y luego también no acercarse mucho porque dicen que atacan. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para la población? Sí, las recomendaciones son básicas. Uno, pues ellos son animales nocturnos, depredadores, oportunistas. Entonces, si evitamos que esas características nos afecten, no nos metamos de noche a nadar a un área donde hay cocodrilos. La mayor cantidad de problemas que han habido en ese sentido de coexistencia negativa se dan por que se meten en la noche y con cierto grado de intoxicación etílica, ¿no? La otra podría ser hasta pescando de noche también. Entonces, evitar esto. O los pisan, ¿no? Me han preguntado que si pueden esquiar en la laguna con toda confianza. Cocodrilo no ve una posible presa en un primate que va sobre unos palos en el agua, ¿no? Le tiene miedo al bote, al ruido, y no caza en áreas abiertas, ¿no? Así es. Entonces, él no coevolucionó con esa actividad, así es que hasta puede estar en kayak, en tu salir a kayakear seguro, sin ningún problema, en tu tabla, en tu boarding, en tu canoa no pasa nada. No alimentarlos sería otra de las recomendaciones. No está permitido hacerlo, de hecho es un delito. Entonces, es a las autoridades municipales pues que atiendan esta situación. Y la otra es aprender a disfrutar justamente el que tenemos hábitats donde hay cocodrilos. Entonces, si ves un cocodrilo, no estés en el agua, aléjate de la orilla 2-3 metros, disfruta el momento, toma fotografías, toma imágenes. Y bueno, dicen también, oye, pero a veces cuando anidan se ponen muy agresivos. Cuando anidan la hembra protege, es una de las peculiaridades de
de los cocodrilos. Es el único reptil maternal. Entonces, cuida su nido los casi 2 meses y medio, 3 meses que están los huevos ahí incubándose, y los va a proteger. Entonces, a los amigos golfistas se les avisa que cuando estén en sus campos de golf y vean un letrero donde dice anidando, no te acerques, no te acerques. Porque claro, como eso, ¿no? Ha habido ese problema. Los campos de golf lo saben la época, saben los lugares, ponen sus letreros, y a veces el golfista no hace caso al letrero, y pues la cocodrila no va a le va a decir, quítate de aquí, no te voy a comer, pero te voy a agredir, te voy a hacer que te vayas. Sí. Exacto, y eso es bien interesante porque muchas veces no sabemos y por curiosidad te acercas, ¿no? Entonces, cuando lo acaba de decir muy claro, en esa situación hay que respetar. Y bueno, si la gente quiere contactarte, ¿cómo te pueden localizar, Javier? Mira, actualmente estamos en el Instituto de Biodiversidad, pues ahí están las redes sociales, ahí están las páginas del instituto, así es que ahí libremente. Pues y si quieren aprender más de cocodrilos, pues hay lugares, hay uno muy bonito aquí cerca de Puerto Morelos. Sí, pueden ir a visitarlo y aprender un poco más, y estaremos informando también. Este año seguramente tendremos algunos eventos en planetarios y esto para difundir más sobre los cocodrilos. No, al contrario, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, pues ya saben, una especie más en la cual pues estamos viviendo todos en este lugar maravilloso y que aún así todavía la tenemos, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias, Javier. No, pues gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias.